colgado, ya sé, de lo que anterior. Si hay tiempo en el final, los retomamos, pero tenemos ya a nuestro invitado aquí sentado con nosotros para este tramo. Es el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá, ¿cómo andan? Y de un libro que generó tanta polémica, pasamos a otro libro que por ahora nadie ha dicho nada, pero basta que lo empiecen a leer, que es el famoso libro blanco que se presentó este martes y en el que coincidieron además ministro saliente y el ministro entrante. Bienvenido. Muchas gracias. Se supone que hay un vínculo, eso que trasciende la prensa, del vínculo, no sé si forjado a base de simplemente cruzarse por los oficios de cada uno, tanto de Negro como de Martinelli. ¿Existe ese vínculo? ¿Va a ser más fácil la transición en esta cartera? No, a ver, si es más fácil, no lo sé. Conociendo al ministro Martinelli, sea quien sea, iba a tener una buena transición, transparencia y eficiencia. Ahora, es verdad que con el ex fiscal, el doctor Negro, hemos tenido muchos idas y vueltas, hemos trabajado mucho. Yo lo dije ayer, ha sido un colaborador de lujo desde Fiscalía, tanto él como las demás titulares de las Fiscalías de Homicidio de Montevideo. La verdad que hemos trabajado mucho juntos, hemos cenado juntos, es decir, ha habido un ida y vuelta que seguramente, o por lo que vi ayer, claramente ha hecho una amistad que facilita el proceso, supongo. Bien, y yendo al libro blanco de reforma penitenciaria, ¿no? Esto es una investigación financiada por el BID. En conjunto, bueno, la presentan el Ministerio del Interior y el BID. Es una investigación que se le encomendó ¿a quién exactamente? No es una investigación. Esto es... Propuestas, sí, delinear estrategias de política de reforma. Es una estrategia nacional de reforma al sistema penitenciario. Algo que Uruguay debería haber tenido hace 50 años y nunca tuvo, ¿no? Bien, pero está planteado como política de Estado, aspira a política de Estado. Sin duda, porque este es un problema, es decir, hoy la situación de las cárceles es un problema mayúsculo de la seguridad pública. Yo digo más, es una de las principales causas de la inseguridad y se ha desarrollado ese problema, esos problemas que tiene el sistema penitenciario, más allá de los intentos que ha hecho cada gobierno, es un problema que se ha forjado durante décadas. Pero ¿por qué le preguntaba a quién se le encomendó la tarea, no le llamemos investigación, pero de desarrollar estas estrategias? Porque la doctora Naviña. Si se aspira a que sea política de Estado, para que no sea un libro blanco que guarde esta administración y lo retome recién en un eventual nuevo gobierno de coalición, para que se utilice, para que justamente se vuelva nacional, ¿fue consensuada esta estrategia? Es un buen punto. Nosotros teníamos la posibilidad, siempre la tuvimos, de hacerlo con nuestros técnicos. Déjame hacer un poquito de contexto primero. Sí. Esto es un debe del país. Es decir, no puede ser que un país no tenga una estrategia para resolver sus problemas del sistema penitenciario. No puede ser. Los organismos internacionales hace años que nos venían diciendo Uruguay tiene que tener una estrategia a largo plazo para solventar estos asuntos. Entonces, nosotros como Ministerio del Interior podríamos haber tomado la decisión de hacerlo nosotros mismos. No quisimos hacer eso. Lo que quisimos hacer es contratar, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, a una de las mayores expertas que hay en el tema en el Uruguay. Es decir, la doctora Naviña es una profesional intachable, me parece, no está asociada a ningún partido político. Es una de esas pocas personas que tiene el país que uno dice, bueno, realmente tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene el currículo como para llevar adelante una tarea de este tipo. Y ha estado trabajando, ha estado liderando un proceso muy participativo. Eso sí, le exigimos que tuviera un proceso muy participativo. O sea, ¿colaboraron aquí técnicos, por ejemplo, frente amplistas o todos tienen que ser independientes? No, participaron durante un año y medio, hizo ella, mejor dicho, ella lo lideró, talleres, entrevistas, documentación, informes, donde participaron, capaz que creo que ayer ella dijo, más de 90 técnicos. Del INR, del Ministerio, de la Academia, de la sociedad civil y también muchos técnicos asociados a la oposición, ¿no? De ahí salió primero un diagnóstico de cuál es la situación actual y luego, yo no sé si llamarlo estrategia, pero una especie de punto de vista de hacia dónde tiene que ir el sistema penitenciario de acá a 15 o 20 años, ¿no? A dónde tenemos que llegar, ¿no? Y es algo para mí crucial. Primero porque es un problema que ya ustedes mismos han discutido cientos de veces en este programa, pero donde yo pongo sobre todo el foco es en la urgencia, que eso se habla poco. Bueno, había hablado de emergencia carcelaria, creo que... Claro, pero ojo... ¿No fue Cabildo Abierto? Eso es por un tema casi de los internos, ¿no? Es decir, hay un problema que es casi ético, humanitario,
de muchas personas que están en el sistema penitenciario Sí. y que están sufriendo dentro de un lugar que está controlado por el Estado. Esa es una urgencia. Ahora, hay una urgencia que es para todo el resto de la sociedad, que es lo que dije antes. Las carencias del sistema penitenciario lo tornan una de las principales causas del delito de toda la sociedad, ¿no? Siempre se ha dicho que la cárcel es una universidad del delito. Sí. Se dijo siempre. Es verdad, eso es verdad, porque la cárcel, incluso bien gestionada, tiene un factor criminogénico. Las personas que están mucho tiempo presas se distancian tanto de la sociedad que les cuesta volver, ¿no? Eso por decir lo mínimo. Ahora, en América Latina, esto da un salto cualitativo en las últimas décadas. En la mayoría de los países de América Latina, las cárceles se han vuelto una incubadora de crimen organizado. Hay países en América Latina como Brasil, Venezuela, Honduras, Ecuador, donde el Estado ha tenido que ceder a grupos criminales y hoy gobierna en una especie de gobernanza criminal, con corrupción y crimen organizado rampante. Hay otros países más cercanos al nuestro, como Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, algunas partes de Argentina, donde el Estado ha tenido que intervenir cárceles porque grupos criminales menores como los nuestros se han logrado expandir, han dominado las cárceles y ya empiezan a dominar otros terrenos. Entonces, eso en Uruguay no está pasando. Uruguay tiene el control de todas las unidades. Pero yo creo que debemos empezar a dejar esa idea de que a lo mejor somos la única excepción en América Latina. Y bueno, O sea, ya, esto puede ya pasar. cometimos ese pecado antes, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y lo que hay que entender acá es que es igual que afuera. Es decir, lo que hace que un grupo criminal menor, como hay muchos en Uruguay, empiecen a crecer dentro de las cárceles, son los mercados ilegales que hay dentro de las cárceles. Si vos no satisfacés las necesidades básicas de los presos, comida, medicamentos, seguridad, drogas, si vos no haces de alguna forma algo para satisfacer esas necesidades, lo va a hacer un grupo criminal. Y ahí va a empezar a crecer y eventualmente se va a volver muy grande, ¿no? Bien. Ese es el peligro, esa es la urgencia. Y ahora que tenemos este libro blanco, lo que a nosotros nos gustaría es que el gobierno entrante lo agarrase, lo bajase a tierra y empecemos a trabajar todos juntos en algo que no da para más. Bien, con todo respeto lo pregunto de ignorante porque además no vi ese libro, no sé sus contenidos ni los lineamientos, ¿no? Sí. Que pasan por allí. Pero no me está sonando nada nuevo. Hemos escuchado esto desde antes, de incluso la sugerencia de la creación del libro blanco. Hasta en las campañas electorales anteriores, el diagnóstico estaba allí, con menos involucramiento de lo que es el narcotráfico, con menos avances, si se quiere, pero de los problemas de hacinamiento, de la escuela del delito, de la cárcel, si no se va por el lado del humanismo, que se vaya por el lado de la conveniencia, porque en definitiva es una cárcel que no rehabilita, es un preso que vuelve a la calle, es un delincuente, perdón, eventual y potencial que vuelve a la calle. Hace tanto que venimos escuchando de todo esto. ¿Por qué de pronto pareciera que, bueno, fue necesario un libro blanco para...? Por dos razones. Primero, porque nunca se ha hecho en Uruguay un diagnóstico tan profundo y un planteo tan profundo y tan detallado como este. Nunca. Es decir, lo que tú dices sobre lo que está en los programas partidarios es la nada misma. Son 3 páginas que hacen un diagnóstico totalmente superficial de un problema increíblemente complejo. Increíblemente complejo. Este es un libro como nunca había antes en Uruguay. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, porque nace de una mesa interpartidaria. Y más en concreto, la necesidad de tener este libro blanco la planteó el Partido Colorado y el Partido Independiente. Fue el Partido Nacional que agarró esa idea y la implementó. Si ahora el Frente Amplio dice, ¿saben qué? Vamos a trabajar con esto, vamos a bajarlo a tierra, vamos a implementarlo, en los hechos tenés una política de Estado. Sí, ¿no? claro. En los hechos lo tenés, porque todos los partidos grandes del país participaron en que esto era importante, que esto es necesario, que esto hay que llevarlo adelante, ¿no? Entonces, bueno, sí, perfectamente podría quedar en nada. Yo espero que no quede en nada porque es realmente importante y el país se juega la vida. Es decir, hay muchas áreas de política pública que son urgentes, una cantidad. Pero viendo lo que es la región, viendo lo que pasa en los países de nuestro alrededor, esto es realmente urgente, ¿no? Bien. Países como Ecuador, que eran de los más seguros de la región, en 5 años, hoy es casi un estado fallido. Costa Rica, yo le digo a ustedes Costa Rica y piensan que es un país muy seguro. El año pasado se le duplicaron los homicidios. Hoy tiene casi 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una locura, ¿no? Bueno, Uruguay se está aferrando en una región que está complicada. Entonces, sabemos que las cárceles son una fuente
una fuente principal de estos problemas. Nosotros tenemos unas cárceles que podrían volverse también la fuente, lo que lleva a que se creen estos grupos criminales. Bueno, encarémoslo. Como asesor, ¿fuiste asesor en temas de seguridad del frente? Sí, bien. sí, sí. ¿Cómo o qué sabés de la receptividad que tuvo, o falta de, no sé, que tuvo este libro blanco? Muy amplia receptividad. De hecho, en primera fila estaba el designado ministro Bueno, Carlos sí, Negri. Bueno, se pero no es presenten menor. a la presentación. No es menor, porque me consta que escuchó con mucha atención, me consta además que la doctora Ana Viña es absolutamente respetada por todos y en particular en el Frente Amplio se la considera una persona muy calificada a quien hay que atender y además hay un proceso que yo le reconozco especialmente a esta administración y que estoy seguro que va a continuar, que es menos talenteo en política de seguridad, más consulta a los especialistas y a la academia. Porque a veces... porque se golpearon todos a esta altura, hay que decirlo, exactamente, ¿no? porque sí. Todas las recetas fáciles que vienen del mundo de la retórica política fracasaron y entonces la política está diciendo... Hagamos lo que hay que hacer, lo que tiene evidencia, lo que tiene estudio, lo que ha funcionado en otros lados y miremos esto por fuera de las coyunturas específicas, porque es una política difícil, porque hay incendios permanentes, ¿no? Y entonces el poder mirar por encima de la inmediatez y tener una estrategia a mediano y largo plazo es algo que hoy está muy consensuado y de lo cual el Frente Amplio es parte. Perdón, solo al pasar, ¿se concluyó que esta administración fracasó en materia de Ministerio del Interior? Porque como que lo dijimos al pasar y me vino la duda. ¿Fue un fracaso la gestión del Interior de esta administración? No, por el contrario, yo creo que detuvo la curva del delito y eso ya es un logro muy importante. Capaz que no logró las cosas que se propuso en materia de éxitos, pero ojo con las curvas, cuando las curvas son ascendentes, lo más difícil es detener la curva de ascenso del delito. Y eso sí se logró, por lo menos de mi visión como analista de la cosa. Lo que sí todos, creo, no justamente tal vez el que supone el lo que desafío pasa, mayor. y bueno, capaz que no es lo que vos podés vender a la hora de presentarte una elección, una cantidad de cosas, pero digo, la mayoría de los delitos bajaron. Hubo algunos delitos que fueron muy difíciles de controlar y también hubo un tema que, digamos, tenemos que ser honestos. Nosotros, uno de los argumentos que utilizó los partidos de la coalición republicana para retirar al Frente Amplio del gobierno fue el descalabro en materia de seguridad. Entonces, ¿Y fue tal? obviamente ahora se la iban a cobrar si esto no mejoraba visiblemente. Y yo creo que no mejoró visiblemente, pero pienso que lo más importante, y creo que lo que va a ser, digamos, la historia va a juzgar este periodo, es que se detuvo la curva ascendente del delito. ¿Me dejás traer una pequeña cita de nuestro compañero Alfredo García, que le hizo una entrevista a Yamandu Orsi muy interesante en la última edición de Voces? Presidente electo. Sí. Y, claro, es reciente la entrevista. Y al final le pregunta 3 cosas que querés dejar terminadas a los 5 años de mandato. Decime las 3 principales. Y Yamandu Orsi le responde: la universalización de la educación a partir de los 3 años, un sistema carcelario descomprimido y que funcione con una alta dosis de rehabilitación y un Uruguay que sea reconocido por los avances científicos que está logrando. O sea, puesto a mencionar los 3 grandes desafíos, coloca a las cárceles como uno de ellos. O sea, para dimensionarlo, lo relevante que es este aporte. Bien. Quiero decir algo también. A veces, como el desafío perdura en el tiempo, nos parece que es inabarcable. Claro. No lo es. Si el Uruguay tiene el problema del Uruguay, la inefectividad que tiene el sistema penitenciario, se ve en la tasa de reincidencia, que es del 65%. 65%, 70% de los presos liberados vuelve a prisión a los pocos años. Ahora, España, que sí es un país más desarrollado que nosotros, pero tampoco no son marcianos, ¿no? Tiene menos de un 30% de reincidencia. O sea, se puede hacer. Se puede hacer. Lo que hay que hacer es encararlo. Bueno, ahora tenemos un plan. Tenemos que conseguir ahora que el gobierno entrante, como bien dice Diego, bueno, quiera empezar ese proceso, entender que es a largo plazo, entender que no va a tener
los beneficios a corto plazo, evidentemente, pero hay que empezarlo, ¿no? Si no lo empezamos, nos va a terminar pasando lo que le pasa a otros países de la región. Bien. Y creo que nadie quiere eso. ¿Y los políticos están dispuestos a asumir los costos políticos de darle prioridad a esta estrategia del libro blanco? Porque obviamente va a requerir un esfuerzo presupuestal significativo, va a requerir un montón de decisiones. Bueno, no lo sé. Porque si no seguiremos en el loop de... Y paciencia, porque esta no es una estrategia que vaya a mostrar resultados en el corto plazo. Con más razón todavía. Cuando hablamos de política de Estado, estamos hablando de política que trasciendan los gobiernos, los Claro, periodos de gobierno. Claro. Es la única forma, y creo que hablamos algo el otro día acá, en materia de seguridad, teniendo componentes tan diversos, donde inciden muchos factores, la lucha contra el narcotráfico, las cárceles son una, está fuera de discusión, la lucha contra el narcotráfico, la mayor presencia, digamos, de la educación desde los niveles iniciales, sobre todo en los sectores menos favorecidos, que no sean esos jóvenes no sean presa fácil de la delincuencia apenas digamos, se empiezan a desarrollar. En fin, hay un montón de aspectos que eso no se puede en 5 años revertir. Entonces, en la medida que se pongan de acuerdo que hay que políticas de Estado en serio, llevar adelante, obviamente esos recursos que se necesitan lo tienen que votar todos, porque es plata, hay que invertir, hay que invertir en más plaza carcelaria, pero hay que invertir en todos los más rubros. Me parece que es la única forma de que el Uruguay empiece en serio a pensar en comenzar un proceso virtuoso respecto a la seguridad. Sí. La presencia del ministro designado del Interior no solamente es simbólica, lo primero que dijo Negro el otro día en el Radisson fue hablar del sistema carcelario. Fue lo primero que planteó en materia de seguridad ciudadana. Arrancó por allí, por las cárceles. Fue lo primero, el primer planteo. Segundo, el trabajo de Ana Viña me parece formidable. Son más de 120 páginas. Es un trabajo que es una hoja de ruta que en este caso no solamente plantea diagnóstico, sino también plantea soluciones. Uno de los temas además tiene que ver, obviamente, porque arroja cifras que nos pegan en la cara a todos, como por ejemplo gastos vinculados al sistema penitenciario, 80% casi, estoy dando cifras de memoria, salarios, 0.7% en materia de inversiones de infraestructura, 0.7%. No sé si llega a gastar el 1% en infraestructura en cárceles. O sea, sí, claro que estamos necesitando en forma importante que se materialice el tema presupuestal. Y lo otro es que tenemos un número, bueno, Diego hablaba recién de que por primera vez en esta gestión de gobierno se midió la reincidencia, elemento fundamental también para poder trazar políticas públicas en esa materia. Pero me siguen asombrando los números que tenemos. Con el censo reciente y un 2,8% de crecimiento de la población en general, un crecimiento que supera el 300% a nivel de las cárceles, arrancando hace 24 años con 5.000 personas privadas de libertad y hoy supera las 16.000. O sea, y no solo eso, sino que eso equivale a una tasa de prisionización por habitante. La más alta. Que es la octava más alta del mundo. ¿No? La más alta de América del Sur, la octava más alta del mundo. Bueno. Vos me decís, bueno, ¿qué estamos dispuestos a pagar los costos? Yo creo que el ciudadano que nos está viendo tiene que entender que cuando paga en el supermercado carísimo cualquier producto, en parte está pagando un sistema penitenciario que es carísimo, una locura, sobre todo considerando los resultados que tiene, ¿no? Cuando ve a una persona durmiendo en la calle, tiene que saber que esa persona pasó ya por prisión varias veces, generalmente es adicta a las drogas y esa adicción la obtuvo o empeoró en las cárceles. Cuando le roban en la esquina, a esa persona ya estuvo presa y salió igual o peor, ¿no? Y ojalá, porque es lo que vemos en los demás países de la región, ojalá no toque un día ver un grupo de crimen organizado enfrentándose al Estado que seguramente se haya formado en la cárcel, ¿no? Entonces, si no entendemos esto, y está complicado, ¿no? Pero yo reconozco también y recupero lo que dijeron acá. Creo que la presentación de ayer fue de lo más promisorio que podría haber sido, porque teníamos a todas las autoridades nuevas en primera fila, vinieron porque quisieron, porque les interesaba, estaba Diego, estaban otros asesores de seguridad del gobierno entrante. Creo que la relación fue muy buena y creo que todos tomaron este libro blanco con la seriedad que merece, ¿no? Así que... nuestra compañera Fernanda también que se dedica a temas de rehabilitación. Que trabaja con los liberados, justamente. Y los liberados, sí. Que de hecho, en una de las cuestiones que hizo mucho énfasis Ana Viña en su presentación fue en lo que ella denomina las políticas postpenitenciarias, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede
en el tramo final de la reclusión y qué es lo que sucede y qué acompañamiento se brinda y qué oportunidades, sobre todo laborales, se brinda desde el Estado inmediatamente a la liberación. Porque esos meses, de hecho, en el muy buen estudio que se realizó sobre reincidencia, hay ahí en esos meses primeros hay un problema a atender particularmente, ¿no? Bueno, y de hecho uno de los puntos en lo que tiene que ver con estrategias, porque son varias las líneas, ¿no? Del abordaje que están planteadas, pero por lo que salta en la prensa, ella subraya el repensar los niveles del encarcelamiento y jerarquizar las medidas alternativas a la prisión. Bueno, ¿por qué estoy señalando puntualmente esto? Porque parece que asustó o generó revuelo que se manejara o que apareciera en los programas del Frente Amplio la palabra desprisionalizar, ¿no? Que de alguna manera, bueno, podía uno hacer el link directo con la ley de humanización de cárceles del 2005, que fue en la primera presidencia de Vázquez, con consecuencias polémicas, ¿no? Y ahora están esmerándose por llegar a una definición de desprisionalización, tanto el fiscal Negro como no sé quién más está en la vuelta tratando Diego, claro, que no es otra cosa que plantearse medidas alternativas, no es liberar presos o anticipadamente como ocurrió en el 2005. No. Eso dice. Bueno, no, por eso. No pasa por el lado. Bueno, pero pasa por el lado. Diego dice que no. Vamos a creerle a Diego. Carlos Negro lo dijo. Pero pasa, yo no sé si repararon en un dato que Diego acaba de dar, que estamos 8º en el ranking mundial de cantidad de presos medido por tasa sobre la cantidad de habitantes. Casi 100.000. Entonces, ¿eso nos ha hecho una sociedad más segura? O sea, las cárceles nos están funcionando como herramienta. Por supuesto, ¿no? Porque esto si esa gente estuviera en la calle, no sé cómo estaría. No se resuelve liberando. Lo que sí creo que hay un fuerte consenso, y este libro blanco mandata recorrer ese camino, es que en el sistema judicial penal debe tener un abanico de herramientas mayores y seguramente... Que no solo sea la privación de libertad. Claro. Pero claro, eso requiere mucho presupuesto. Que parece también, que además ¿no? es una tendencia mundial. A contrapelo ¿Cuál de es lo que para acá. Sanjurjo la definición de desprisionalización? No, a ver, yo fui uno de los pocos técnicos de seguridad, creo, en esta campaña, que no me metí en ese tema, por una razón muy sencilla, que es que creo que soy más consciente que la mayoría del riesgo que nos estamos jugando con este tema. Entonces yo personalmente, todo lo que sea cárceles, lo saco de la pelea partidaria porque nos jugamos la vida y no nos damos cuenta, me parece. No tengo ni idea de lo que significa ese término, ni lo que va a hacer el Frente Amplio. Lo que está claro, y es lo que también sugiere la doctora Naviña, y absolutamente todo experto que vos le preguntes y que sepa realmente de este tema, te va a decir que no puede estar tantos presos como tenemos en Uruguay. No se puede. Es decir, hay que encontrar la manera para que estén menos tiempo o para que entren menos o para que tengan algún tipo de modalidad de privación de libertad que no implique estar 24 horas en una cárcel. Hay que encontrar un modelo. Pero ningún país puede vivir o subsistir con tantos presos. Va a explotar y va a pasar lo que estamos viendo en el resto de América Latina. Porque además reciente también lo que es el sistema, digamos, de los trabajadores del sistema penitenciario, que creo que son cerca de 4.000 sobre 16.000 presos, ¿no? Sí, pero que trabajan en turno, ¿no? Por eso, y en algunos con turnos de impacto de más de 6 horas también, además de las 24. Pero lo que pasa es que también el nivel de gente que fue a prisión lo acompañó con el nivel de infraestructura existente en materia carcelaria, claramente. Totalmente. Una cosa fue mucho más rápida que la otra, ¿no? Sí, pero es infraestructura, y esto también fue marcado ayer en el evento, y es programas de tratamiento. Porque nosotros tenemos un gasto en cárceles muy intensivo en recursos humanos, sin embargo, eso no se traduce en actividades específicas de rehabilitación y enfocadas en los distintos perfiles. No es lo mismo el tratamiento que hay que darle a un agresor sexual que hay que darle a un rapiñero que rapiña, no sé, por una situación quizás hasta de exclusión social, o el tratamiento que hay que darle a alguien que es un adicto a las drogas. Son abordajes distintos y para esos distintos perfiles hay programas. Yo quería decir una cosita. A ver, Sanjurjo, sí. Se supone que el sistema penal sea como un círculo, ¿no? O sea, una persona comete un delito, yo la investigo, lo atrapo, lo mando preso, lo castigo y lo rehabilito. Es un círculo. En Uruguay lo que tenemos, aunque a veces no parezca por la discusión política, tenemos una policía que es cada vez más efectiva, cada vez más robusta.
O sea, en América Latina, nuestra policía, no ahora, hace ya mucho tiempo, es una policía de vanguardia. Nuestro sistema judicial es un sistema que da garantías, es un sistema que la gente cree en el sistema de justicia mucho más que en el resto de América Latina. El problema son las cárceles. Las cárceles no rehabilitan a nadie. Entonces, si vos tenés una policía que cada vez es más efectiva, un sistema judicial cada vez más efectivo y una cárcel que no rehabilita, ese círculo no cierra, sino que lo que tenés es cada vez más presos. Así se explica que somos una democracia que tiene niveles de prisionerización como tienen dictaduras, ¿no? O sea, tan alto, no puede ser. Entonces, es esa pata que realmente merece un tratamiento diferencial ahora, ¿no? Lo que pasa es que esa pata después tenés que alimentarla a la hora de la discusión del presupuesto con 4, 5, 6, 7 temas que son considerados para la ciudadanía prioridades. Entonces vos cuando vas a discutir eso, un ministro del Interior lleva ese tema con toda la intensidad y con todo el profesionalismo y se tiene que encontrar con alguien que le va a decir, pero pará, pobreza infantil, educación, salud pública, cosas que también son prioridad y que tal vez el ciudadano empuje y presione mucho más a la clase política para ponerle énfasis en esas cosas. El presupuesto es uno solo, porque la cantidad de dinero disponible es una sola. Entonces vos no podés jugar con el 108%, jugá con el 100%, es lo que tenés. Ahí me parece que es donde justamente los expertos, como sos tú, como puede ser Diego, como puede ser... Y además la gente de la clase política tiene que hacer un trabajo muy grande en convencer a la ciudadanía de que el dinero que va a ser invertido en eso es tal vez tan importante como otras cosas que son consideradas hoy prioritarias. Y ese es un trabajo muy... Por eso que está bueno que estés vos acá en la televisión, porque tenemos que generar conciencia de eso. Pero es más plata Se refiere a Sanjurjo. Sí. No, porque justo ahí la cámara no lo estaba ponchando. No, claro, sí, y está muy bueno que nos visite. Pero digo, es más gasto y es mejorar la calidad del gasto. Mirá que, como se decía recién, hay mucho dinero público puesto ya en las cárceles. O sea que por la vía del rediseño y de la reforma hay que ser más eficientes en la utilización del gasto. Y recojo solamente lo del reconocimiento de la policía porque hoy es el Día de la Policía Nacional en Uruguay, así que me sumo a las palabras de Diego de reconocimiento y para saludos todo el cuerpo, la familia policial. que muchos seguramente sean televidentes del programa. Yo rescato eso, o sea, la dificultad está ahí, claramente. O sea, cómo ponerle recursos a esto, yo no digo que sea fácil. El problema que tenemos es que en América Latina no tenemos ningún caso de éxito. Es decir, como prácticamente ningún país ha logrado encarar el problema del sistema penitenciario como habría que hacerlo, como lo hacen los países desarrollados, no tenemos ningún país en América Latina que uno pueda decir, en materia de seguridad, este país va por el camino correcto. No hay ninguno. O sea, la tónica general son países donde cada vez hay más corrupción, más crimen organizado. Bueno, mirá que alguna gente te va a hablar de El Salvador. ¿Qué pasa si fuera de la mano con alguna otra política de Estado? Que yo entiendo, ¿no?, que es muy difícil, pero ¿por qué no se plantea el desafío mayor todavía, ya que estamos hablando de un libro blanco? Si no alcanza esta conciencia de transformar el sistema carcelario per se, no fue suficiente en ningún país, que usted, es lo que nos está diciendo, que no hay un modelo que digas, acá lo lograron. No, hay un montón. Digo que en América Latina. América Latina, bueno. Sí. ¿Qué pasa con, por ejemplo, ir en paralelo con políticas que hoy incluso se puede hablar? Antes era como una locura, era la locura de Valle, ¿no? De Jorge. La legalización de las drogas, luchar contra el narcotráfico por ese lado. Ahora, yo ya he dado públicamente mi opinión al respecto, pero prefiero no darlo, porque es como que te desvías y te vas a hablar de otro tema que es una bomba, ¿no? Tenemos un sistema penitenciario que no funciona bien. Parte de las razones por las que tenemos estos niveles de seguridad es por ese sistema penitenciario. Arreglémoslo, punto, sin excusas. Porque por más que vos legalices todas las drogas, si esto no lo arreglás, el país no va a mejorar, en lo más mínimo. O sea, no hay ninguna forma de saltearte a ser un país desarrollado. No, pero van a bajar los precios por narcotráfico. No va a funcionar. Es decir, no hay ningún atajo. No hay ningún atajo. No hay atajo a la seguridad, creo que de no hay atajo al desarrollo. No hay. No, pero realmente no hay. Está bueno hablar de Bukele. Esto lo tiran como diciendo, bueno, si legalizamos las drogas, no, capaz que hay que hacerlo, pero no va a solucionar nada.
tenés que mejorar el sistema penitenciario. Lo hizo España, le fue bien, Uruguay lo puede hacer, tiene que ponerle ganas, nada más. ¿Y el modelo Bukele, qué pensás? El problema es que Bukele tiene una política criminal que no es de Bukele, es la que usaba aquí también la dictadura, es la que tiene Cuba, por ejemplo, es la que tiene Corea del Norte. Es simplemente una política criminal donde el sospechoso en ningún momento es considerado por el Estado como inocente. Simplemente no tiene abogado, no tiene juicio y va preso durante décadas. Ya está. Es lo mismo que pasa en Cuba. Igual que se dice el modelo Bukele, podríamos hablar del modelo cubano. De hecho, son los dos países... Modelo de dictadura, entonces. Modelo de dictadura. Son los dos países que no rige el Estado de Derecho. De prisionización. No hay Estado de Derecho. Yo qué sé, creo que es incompatible con la democracia liberal, por lo menos. Es incompatible. ¿Bien? Ya está. Pero es muy efectivo, eso sin duda. Bien. En el corto plazo, todavía no vimos el final de la película Bukele. Sí, no, bueno, pero en Cuba hace muchas décadas que no hay libertades, no hay un Estado de Derecho como tal. ¿Cómo están los números de delincuencia en Cuba? No, bajísima. Bajísima. Si yo no tengo que demostrar que una persona es culpable, puedo meterla presa a él, y a todos sus hermanos y a todos sus amigos, y así muy fácil, ¿no? Evidentemente. El desafío está en mantener una democracia liberal junto con un sistema penitenciario y un sistema penal que funcione bien, ¿no? Y bueno, eso es lo que a Uruguay le toca encarar en este momento histórico. Bien. Yo entiendo que, creo que lo grabamos hace un ratito, ¿no? Aquello de prometer, y encima prometer en temas que son tan caros a la sociedad, ¿no? Bajar la delincuencia. Es un ejercicio que ya se probó, ya no salió bien, a nadie le salió bien, ni los 30% de rapiñas de Vázquez, ni los no sé cuántos, ¿no? O sea, no sale bien, no es por ahí. Perfecto. Empezamos como que a incorporar conocimiento general. Pero el camino es lo que planteaba el fiscal negro, el designado ministro del Interior. Vos planteabas que arrancó con los desafíos del sistema carcelario, pero después habló de los homicidios. Y lejos de prometer bajas, auguró que iban a seguir subiendo. Bueno, yo creo que fue más inteligente que algunos antecesores, porque de alguna manera abrió un paraguas por si las cosas se le complican. Bueno, yo lo avisé y yo dije que esto es un trabajo a largo plazo. A mí eso me parece más inteligente que cosas que se hicieron en el pasado donde prometimos logros que eran incumplibles, ¿no? Eso me parece bien. El tema es cómo bajamos a tierra el tan marcado tema de la política de Estado. Pero ¿coinciden con, digamos, la inteligencia o el tenor de la estrategia de Negro en este punto? Sí, yo coincido. Aparte me parece que el término justo, o por lo menos lo que yo interpreté, fue no es que vayan a aumentar, es que va a ser muy difícil que bajen. Entonces me parece que también es un acto de sinceridad, de blanquear una situación. Es muy complejo, es multifactorial, tiene un montón de elementos que están jugando hoy para que prometer sea verdaderamente en vano, absolutamente en vano. Entonces arranco no prometiendo nada. Capaz que no digo van a subir. Yo no sentí que él dijera que van a subir. Sentí que claramente dice va a ser muy difícil que bajen. No puedo prometer que van a bajar. Sí, porque es el tipo de indicadores que corríjanme, yo no recuerdo exactamente sus palabras. Me quedó eso en bueno, me quedó sí que él decía que va a subir. Que era una probabilidad, ¿no? Sí, que me interpreté no que dijo que va a subir, sino que no voy a decir que vayan a bajar. Claro. Pero a mí me parece correcto. O sea, prefiero eso. No me estabas cantando cosas que sabés que no vas a poder cumplir, porque si no cambias grandes cosas de entrada, no vas a lograrlo. Y además todos sabemos que cualquier logro en esta materia capaz que lleva décadas, capaz que lleva mucho tiempo. Y sobre todo, bueno, por eso volví a eso de decir, bueno, ¿cómo logramos que todo esto baje a tierra en las famosas políticas de Estado? Porque es mentira que en Uruguay no ha habido políticas de Estado. Ha habido políticas de Estado en forestación, en energía. Yo creo que hasta en el control de la inflación ha habido políticas de Estado. Política exterior también. Y política exterior también. En algún momento se interrumpió, pero hubo política exterior de común acuerdo de todos los partidos. ¿Por qué no podemos hacer algo para trabajar en este tema que es tan delicado, que es tan sensible, que alguna gente, inclusive antes de las elecciones, dijo que estaba en el primer lugar de la necesidad de los uruguayos? Sí, yo, lejos de querer hablar por el ministro designado, pero estaba a 2 metros
efectivamente no dijo que iban a subir, dijo que no podía prometer que bajaran. Bueno, acá vamos a repasar exactamente qué es lo que dijo, así despejamos todas las dudas. Dijo, creo que prometer bajar los homicidios sería una irresponsabilidad de mi parte, porque bajar los homicidios, por lo menos en corto y mediano plazo, no depende de una administración o de una gestión, depende de una serie de medidas que abarcan a todas las políticas públicas del Estado. Bueno, acá la integralidad, ¿no? Que es una de las cosas que está en el libro blanco. Pero sigo, dijo, la violencia es un fenómeno que luego que está instalado no es erradicable con una promesa o con un planteo de fechas. Es mucho más complejo, ¿sí? Insistió que son políticas que hay que tomar y profundizar, pero bueno, efectivamente no. Lo que habla es de la dificultad de bajarlos o la irresponsabilidad de prometer que bajan. Claro. A ver, yo creo que acá hay que diferenciar. Los homicidios tienen muchas modalidades, hay muchos tipos de homicidios, ¿no? De hecho, este gobierno ha bajado los homicidios que se dan como consecuencia de robos, está en su punto más bajo en décadas. El problema es que tenemos una población muy marginal de personas, de hombres muy jóvenes, muy marginales, con niveles educativos muy bajos y muchas veces con problemas de adicciones y salud mental, que se matan entre sí. Y cuando personas de alguna manera que están por fuera de la ley quieren hacerle daño a otras personas que están por fuera de la ley, la policía la tiene realmente muy difícil porque nadie pide ayuda. ¿Y no es más difícil cuando hablamos de violencia intrafamiliar? También, muy difícil. Porque creo es otro fenómeno. Depende del estudio, ¿no? Pero hay pero estudios que encargó este propio ministerio. Más difícil. Este es mucho más difícil. Porque porque cuando hay un femicidio, por ir directamente al punto, la efectividad para atrapar al agresor es del 99%. Automáticamente sabemos, vamos a ver quién es el esposo, el exnovio, el padre, y lo atrapamos enseguida. Acá no. Acá nadie testifica, nadie pide ayuda. Al revés, se corren de la policía, ¿no? Entonces, para la policía es particularmente difícil. Si a eso le agregamos que todos los días salen liberados, vuelvo al tema de antes, decenas de personas que salen en esa situación, sin un mango, sin ninguna posibilidad de trabajar. Sí, son captados nuevamente en 2 minutos. Son captados en 2 minutos, ¿no? Entonces, esa dinámica hace que la policía al final no puede ser efectiva. Por más que quiera, no puede ser efectiva. Porque todos los días estamos liberando a decenas de personas que se van a sumar a esa dinámica, ¿no? Entonces, de vuelta, las cárceles hoy son una de las principales causas del delito, así como están, ¿no? No es que haya que abandonarlas, hay que hacer lo que sabemos que funciona en el resto del mundo para que logren resocializar a los presos. Punto. ¿Hay algo que usted, desde su asesoría, pueda señalar como qué es lo peor que hicimos mal? No digo esta administración, digo en general, en los años lidiando con este tema, con esos desafíos. ¿Dónde le erramos fiero? No, yo creo que simplemente... Ahora me dicen casi todo, me da la presión. No, en absoluto. De vuelta, Uruguay tiene... Nosotros no nos damos cuenta porque estamos en la pelea política y en la chiquita siempre. Uruguay tiene una policía que es ejemplo en América Latina. Nos lo dicen cada vez que viajamos, cada vez que viene alguien para acá. Nuestra justicia es de las pocas en América Latina en la que la ciudadanía confía. Puede tardar, puede haber un escándalo, lo que quieras, pero la gente confía. Vos tengas dinero o no tengas dinero, si sos culpable de algo, seguramente te van a procesar. Eso en América Latina es excepcional. Nuestras cárceles, lamentablemente, son iguales o peores que todo el resto de América Latina. Entonces, ahí tenemos que encarar esa falta. Bien. Y lo mismo permítame, me encanta esa mirada tan We Are Fantastic que tiene, pero que también es debatible, ¿no? Ese espejo que le devuelve a usted tanta, digamos, tranquilidad en torno... ¿Quién que sea técnico en la materia lo puede debatir eso? ¿Y usted cree que todos coinciden con usted? No sé, pero pregunto, digamos, usted es un técnico que no comparta esto que acabo de decir. Que piense que las cárceles funcionan bien o que nuestra policía realmente no es la mejor de América Latina. Hablo del respeto a las instituciones, por ejemplo, del respeto a la justicia. Pero lo dicen las encuestas. No hay justicia para pobres y para ricos. Pero lo dicen las encuestas. Negar que no hay diferencias y que el acceso a la misma justicia... No he dicho eso. Lo que digo es que una persona... No tuvimos un senador en estos 5 años que está preso, ¿no? Eso en otros países de América Latina no pasa. No pasa. Simplemente no pasa. Bien, bien aclarado porque no terminaba de entender por dónde supuesto iba que hay diferencia. Pero yo lo que digo, no es que hemos hecho todo mal.
tenemos un sistema que en algunas áreas es muy robusto. Incluso Bien. tenemos unidades carcelarias que son excelentes, que son modelo. Pero tenemos un grueso de población privada de libertad que está en lugares donde es imposible rehabilitarse. Bien. Y eso es lo que hay que cambiar. Sanjurjo, para despedirlo, una reflexión final. No, creo que ayer tuvimos una jornada muy importante. Creo que por primera vez Uruguay tiene una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario que partió de una mesa interpartidaria, partió de un consenso entre todos los técnicos que estaban en la mesa, y ayer tuvimos una jornada muy buena en el sentido de que el gobierno saliente y el gobierno entrante, creo que ambos lados, las dos autoridades, estaban de acuerdo en la importancia fundamental que tiene empezar a trabajar de manera seria e intensa y a largo plazo en el sistema penitenciario, ¿no? Creo que si entendemos eso, entonces seguramente, capaz que en 10 años, pero a lo mejor vamos a tener resultados realmente promisorios en materia de inseguridad, en materia carcelaria. O sea, las cosas lamentablemente cuando crecen, tanto como crecieron en Uruguay, tarda muchos años volver a ponerla bajo control, pero se puede hacer. Lo que hay que hacer es empezar. Bueno, ojalá así sea. No sé si este programa va a durar 10 años. En cualquier caso no seré la moderadora, pero alguien va a estar haciendo el análisis de... ¿Se acuerdan del libro blanco que se convirtió en política de Estado? Mirta Legrand, Victoria, te vas a estar atento. No. Tienen que conocer... Perdón, Sanjurjo, muchísimas gracias por habernos Muchas gracias a ustedes. acompañado, de verdad. Tienen que